David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Mañana en el periódico Excelsior, en la sección de dinero, se va a publicar un reportaje que a mí me parece que es verdaderamente relevante. La teoría siempre te dice que la economía tiene dos motores, el motor externo y el motor interno. Desde que yo me dedico al periodismo financiero, finales de la década de los 80, siempre decíamos, el día que funcione el motor interno de la economía, estaremos del otro lado. Si hacemos un recuento rápido, década de los 70s, 80s del siglo pasado, éramos un país petrolero que vivíamos del petróleo. En la década de los 90 nos convertimos, con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en un país exportador. Entonces siempre éramos muy vulnerables a lo que pasaba en la economía externa, fueran los precios del petróleo. Cuando los precios del petróleo se caen, este país entra en crisis, la crisis más grave. Éramos un país exportador, éramos dependientes del tipo de cambio y hemos venido tomando una serie de decisiones como país que tienen que ver con la construcción del mercado interno. Si ves los datos del INEGI, que es el reportaje que mañana publica Excelsior, la economía creció 2.3%. ¿Qué crees que explica el 1.8 de ese crecimiento? O sea, casi, consumo privado. Sí, casi tres el cuartas 80%, partes, ¿no? Es Sí. el 80%. Sí. El 80% del crecimiento de la economía tiene que ver con consumo interno, es decir, cosas que se producen en México, servicios que se producen en México, sector agropecuario en México, que se vende con mexicanos. Y esto arroja una luz muy poderosa sobre cosas que he insistido en este tu espacio y en los demás de Grupo Imagen. Por eso hemos sido tan resilientes en materia de depreciación. Ha habido una depreciación muy fuerte durante un par de años y no se ha reflejado en los precios, no se ha reflejado en la balanza comercial porque estamos muy apoyados en el mercado interno, en este que es, al final del día, cosas que se producen en pesos, se venden en pesos entre mexicanos. Y ese es el motor que está funcionando. De hecho, por tercer año consecutivo, el mercado interno es más grande que las exportaciones petroleras y no petroleras. Y se palpa, ¿no? Se palpa, yo creo claro, que es algo que... pero curiosamente en las encuestas que hace el INEGI, la gente te dice que la economía está mal, que la economía no funciona, que ven menores posibilidades. Pero tú ves todas las cifras de crecimiento, sabes las cifras de ANTAD, de Walmart, de Chedraui, de venta de automóviles, de venta de casas. Salvo la venta de casas, esa más o menos se ha detenido y vemos que durante los últimos 3 años, y esto lo vinculo con la buena aplicación de las reformas estructurales, todos los circuitos y subcircuitos de crédito, es decir, todos los sectores de crédito en este país han crecido a tasas del 10%, con un fenómeno que es de llamar la atención. La banca en México es el único país donde todos sus bancos cumplen con las reglas, el más alto estándar de regulación bancaria es Basilea III. Es el único que los 51 bancos que operan en México cumplen con ese estándar. Estados Unidos va en Basilea II, en naciones europeas, sistemas financieros muy fuertes como el alemán o el inglés, tienen algunos bancos que cumplen con Basilea y otros no la cumplen. En ese entorno vemos cómo crece la penetración, cómo crece el crédito. Dato que tengo muy fresco es, durante los últimos 3 años el crédito a las pymes ha crecido entre 15 y 20%. Entonces, motor interno de la economía otra vez. Las tasas de interés en los créditos en México, las que son comparables, se encuentran hoy en el menor nivel de en 200 años, que es cuando existe la banca en México, empieza a operar en 1820. No hay registro de que se haya prestado en los créditos que son comparables, que existían hace 200 años. Básicamente créditos a la industria del comercio, créditos hipotecarios y créditos personales. No hay un registro de que las tasas de interés hayan sido menores. Y tenemos la cartera vencida ha venido decreciendo. Entonces, eso es lo que te permite ver que el mercado interno está creciendo. ¿Qué faltaría para acelerar este crecimiento del mercado interno? Yo creo que hemos oído también mucho ese discurso. Ante la incertidumbre internacional hay que incentivar al mercado interno. A mí no me queda claro hacia dónde habría que incentivarlo más. Insisto, tienes un mercado que está creciendo, tasas de interés cada vez más bajas y más penetración de la banca, esto que le llaman democratización de la banca. Yo creo que más bien habría que mantener el esfuerzo macroeconómico. Pero, lo que se puede prever es que esto va a seguir en expansión. Uno de los temas, mañana comienza en Acapulco la 80 Convención Bancaria, Sí.
Y escogieron curiosamente ese tema, liberalismo contra populismo. El tema que hoy preocupa a los banqueros es, y hagamos un recuento rapidísimo de lo que ha sido la historia de la banca en México. Medidas populistas de los 70, se la estatizan en 80, la banca en México desaparece durante la década de los 80, la privatización era una muy buena idea, muy mal realizada. Sí. Crisis de 1995, se hace un gran esfuerzo como país. Fobaproa fue un nombre de una medicina, no de una enfermedad. Y todo el dinero que se invirtió en salvar al sistema financiero mexicano, que no a los banqueros. De hecho, de todos los 18, había 18 bancos en aquel momento, ya hay 51. Ya ni siquiera Banorte, que era el que más o menos estaba en las manos que lo privatizaron, Banorte ya es un banco global. Entonces, se salvó al sistema financiero mexicano. Y este salvamento del sistema financiero mexicano hoy nos permite tener una banca que es uno de los factores más importantes de desarrollo de la economía del país. Oye, una pregunta rápida. ¿Es liberalismo contra populismo el tema de la convención? Y sin embargo, los banqueros dicen que no tienen problema con quién gane las próximas elecciones. ¿No hay una contradicción en el discurso ahí? Hay un tema con los banqueros. Es una frase que la primera persona que la acuñó de una manera importante fue una gobernadora del Banco Central de Nueva Zelanda, que decía que no existen políticas económicas de izquierda y de derecha. Existen políticas económicas correctas o incorrectas. Entonces, puede ser un gobernante populista desde cierto estilo, pero puede ser conservador en lo económico. ¿Te parece que Trump es un hombre populista? Sí. Bueno, ha sido calificado como populista. Su discurso económico es excepcionalmente conservador. Excepcionalmente conservador. Es un discurso que está diseñado para fortalecer clases medias y empresariales. Digamos que tienen la confianza en que el presidente de México en el próximo sexenio, sea quien sea, va a mantener la ortodoxia económica. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos un Banco Central autónomo. Y caminar en contra de la autonomía del Banco Central sería francamente desastroso, Pascal. David, muchas gracias. Nos vemos mañana.